Amén. Toda la gloria, Señor, y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos tienes en esta hora, Señor, buscando tus verdades, Señor. No es fácil, Señor. No es fácil encontrar estas verdades, Padre, porque en verdad están escondidas, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú, Señor, poco a poco nos estás abriendo los ojos, Señor, para que podamos conocer tu voluntad, Señor. Verdaderamente, Señor, si tú no nos abres los ojos, Señor, seguiremos, aunque ya como creyentes y cristianos nacidos de nuevo, muy perdidos, Señor, y muy lejos de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos y no permitas que nos vayamos de esta tierra, Señor, hasta que no podamos disfrutarte, Señor, disfrutar la herencia que nos has dejado, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar del crecimiento del creyente. Este asunto del crecimiento es algo muy confuso hasta el día de hoy. Yo tengo buscando esto desde hace más de 30 años y apenas alcanzo a ver algo. Que Dios en su misericordia nos ilumine para que podamos verdaderamente entender su palabra. Para crecer, primero necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos, no hay crecimiento. Así como nacimos de nuestros padres, después que nacimos de nuestros padres vino el crecimiento. De la misma manera, para poder crecer en el crecimiento espiritual, necesitamos nacer de nuevo. Ninguna persona puede crecer espiritualmente, es decir, con la vida de Dios, si no tiene la vida de Dios. ¿Cómo puede crecer? Solamente recibiendo a Dios como vida podemos crecer, si no, no hay crecimiento. En el pueblo de Dios hay distintos pensares y distintas maneras de seguir al Señor. Hay creyentes que ellos solitos buscan ser transformados a la imagen y semejanza de Dios. Hay otro grupo que Dios necesita disciplinarles para que sean transformados y conformados a su imagen. Hay otro grupo que está confundido, que no sabe cómo es el crecimiento. Yo creo que de esto hay muchísimos. De los 3 niveles hay muchos. Primero tenemos el primer nivel de un creyente que él solito, sin que Dios lo discipline, sin que Dios lo azote, él solito anda buscando ser transformado. Pero hay otro grupo de creyentes que necesitan la disciplina para ser transformados. Hay otro grupo que está confundido y no sabe cómo es el crecimiento espiritual. Nosotros nacimos de nuestros padres solo una vez. También nacimos de Dios solo una vez. Para crecer necesitamos primero nacer y luego crecer. Si no has nacido de Dios, no puedes crecer, porque el crecimiento es en vida. La meta de Dios, su propósito,
Vamos a ver Deuteronomios capítulo 8. Dice en el capítulo 8 de Deuteronomios, en el verso 6, dice: guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes. La tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel es la tierra de Canaán. Esta tierra de Canaán tipifica de manera plena y completa y consumada al Cristo todo inclusivo, el Cristo que es la corporificación del Dios triuno, Colosenses 2:9, quien es hecho real para nosotros como el Espíritu todo inclusivo y vivificante. Ese Cristo que es el Espíritu vivificante, es nuestra herencia para nosotros. Hoy Cristo es nuestra herencia. La meta de Dios en su plan, en su propósito, no es solo redimir a su pueblo y salvarlos del mundo tipificado por Egipto. No solamente Dios deseaba sacar al pueblo del mundo, de la esclavitud, sino introducirlos en Cristo, tipificado como la buena tierra, a fin de que ellos tomen posesión de él y disfruten de sus inescrutables riquezas. Al disfrutar de las riquezas de la buena tierra, los hijos de Israel pudieron edificar el templo para que fuese la morada de Dios en la tierra. Esto es lo que ha sucedido desde casi a los inicios de la iglesia. La iglesia se perdió totalmente y hasta hoy están sin rumbo. ¿Cómo se puede edificar la casa, la morada de Dios? Solamente cuando el pueblo de Israel entre en Canaán, que representa a Cristo. Así como edificar la ciudad de Jerusalén, a fin de que se establezca el reino de Dios en la tierra, y asimismo al disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Esto no se ha hecho, no se ha visto, no existe en el mover de la iglesia. No hay esta visión, no hay esta búsqueda. Si nosotros no entramos a Canaán, a la tierra prometida, que es Cristo, no somos, aunque somos herederos de Dios, no llegamos a tener la herencia. Todos los creyentes en Cristo son juntamente edificados como el cuerpo de Cristo. La iglesia, que es la plenitud de Cristo, su expresión, Efesios 1, 22 y 23, así como la morada de Dios, Efesios 2, 21 y 22, y primera de Timoteo 3, 15. El reino de Dios, Mateo 16, 18 y 19. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Al final de la consumación de la morada y el reino de Dios, será la nueva Jerusalén, que en la eternidad cumplirá el plan eterno de Dios. Dice en Deuteronomios, en el capítulo 8, en el verso 6: guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos temiéndole, porque Jehová tu Dios
te lleva a una tierra de arroyos, de aguas, de manantiales, de fuentes que brotan en valles y montes, tierra de trigo, de cebada, de vid, de higueras y de granados, tierra de olivos con aceite y de miel. Tierra en la cual no comeréis pan en escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre. Comerás, te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y en el verso 11 se dice, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Los caminos de Dios en realidad equivalen a lo que Dios es. Todo lo que Dios es para nosotros es un camino por el cual andar. Por ende, tomar a Dios mismo como nuestro camino y andar en tal camino equivale vivir a Dios como nuestro camino. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16. San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Lo que está diciendo Jesucristo cuando dice que Él es el camino y que debemos andar en ese camino, se está refiriendo a de que tenemos que vivirle a Cristo. Cristo es el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es un asunto muy serio. Tomar a Cristo como nuestro camino es vivirle. Y dice, tomar a Cristo como nuestro camino es vivirle, y vivirle es expresarle, manifestarle, incluso magnificarle. A que la nueva Jerusalén, el río de agua de vida, salga del trono de Dios y del Cordero, y luego en medio de la calle de oro, Apocalipsis 22:1, indica que Dios es tanto nuestra vida como nuestro camino. Tomamos a Dios como nuestra vida y luego su naturaleza llega a ser para nosotros el camino. Este es el camino por el cual andamos. Apocalipsis 22:1. Dios nos ama. Lo que pide Jehová es que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dice en Deuteronomios, en el capítulo 10, en el verso 12 de Deuteronomios 10:12 de Deuteronomios capítulo 10, en el verso 12, ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, de modo que andes en todos sus caminos, y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuestro corazón está ligado a nuestro espíritu, pues nuestra conciencia, una de las funciones de nuestro espíritu, es también una de las funciones de nuestro corazón. Eso es lo que pide Jehová tu Dios, que lo ames. Pero el propósito de Dios de sacar a Israel no solamente consistía en sacarlos de Egipto, sino introducirlos a Canaán, que representa la tierra prometida. De esta manera, también el Señor nos sacó a nosotros del mundo
para que nosotros seamos introducidos en Cristo. Si nosotros como cristianos no crecemos en vida, en la vida divina, entonces nunca entraremos a disfrutar la herencia. Para los israelitas su herencia era una tierra física. Para nosotros es Cristo nuestra buena tierra. Y es posible que muchos de nosotros no lleguemos a heredar esa tierra. Aunque ya somos hijos de Dios, es posible que perdamos esa herencia. Ya como creyentes podemos perder la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Es Cristo. Eso es nuestra porción, eso es lo que debemos de buscar. Eso se logra a través de amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, entonces se va a producir en nosotros el buscar, anhelar, querer entrar a heredar la riqueza. Por tanto, amar y servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma indica de que amamos y servimos también con nuestro espíritu. Romanos capítulo 9 en el verso 1 de Romanos. Allí dice el apóstol que él servía a Dios en su espíritu. Además, según 6:5, debemos amarle también con todas nuestras fuerzas físicas. Si guardamos Cristo y nos asimos de Él como aquel que es la suma total de los mandamientos de Dios, seremos fortalecidos, alentados para avanzar a fin de tomar posesión de Cristo. ¿Qué es nuestra posesión? Así nuestros días van a ser prolongados aquí en la tierra en Cristo. Si queremos que nuestros días terminen hasta la edad señalada por Dios, tenemos que guardar Cristo, vivir por la vida de Cristo. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Así nuestros días serán prolongados. Dice en Deuteronomios, en el capítulo 9, en el verso 21 de Deuteronomios 9, 21. Deuteronomios capítulo 9 en el verso 21. Dice en el capítulo 9: Oye, oh Israel, el verso 1, tú vas hoy a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes, ciudades fortificadas hasta los cielos. Es un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienen un conocimiento, y ya has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Para el pueblo de Israel, despojar a las 7 naciones no era algo tan sencillo, pero se requería fe, creer en el Señor. De la misma manera, nosotros al nacer de nuevo necesitamos avanzar en nuestro nacimiento y no quedarnos estancados y buscar por qué como hijos de Dios no vemos en nosotros un cambio. ¿Qué está sucediendo?
¿Por qué no crecemos? ¿Por qué estamos estancados? Nosotros tenemos una herencia. Tenemos una herencia que Dios ha designado para nosotros. Los ojos de Dios están sobre nosotros a fin de cuidarnos, bendecirnos con su presencia. Nosotros tenemos una herencia. Nuestra herencia es Jehová. Dice aquí en Deuteronomios en el capítulo 10, en el verso 9. Dice que a los sacerdotes se les designó una herencia. Hoy nosotros somos los sacerdotes, los hijos de Dios, la iglesia. Somos un sacerdocio santo. Por consiguiente, Leví no tiene porción, no tiene heredad con sus hermanos. Los sacerdotes no tienen herencia terrenal, no tienen tierras. ¿Cuál era su herencia? Jehová es su heredad. Jehová es su herencia, como Jehová tu Dios te prometió. ¿Cuánta gente hoy desea ser gente rica materialmente? Ahora recuerdo por qué aquellos hombres que habla Hebreos en el capítulo 11, que pudieron ellos tener la vista en la heredad, en la herencia. Este es un asunto serio. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Nosotros los seres humanos, ¿qué andamos buscando? Nosotros como cristianos, que ya recibimos a Cristo, ¿qué es lo que andamos buscando? ¿Acaso el diablo ya nos enredó y no sabemos ni lo que queremos? Hoy el Señor nos ha designado una herencia para nosotros los cristianos. Pero déjenme decirle que es muy posible que muchos de nosotros no lleguemos a recibir esta herencia, sino que muramos sin haber obtenido esta herencia que el Señor ha designado para nosotros. En el capítulo 11 de Hebreos dice la palabra de esta manera. Dice en el capítulo 11, en el verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, en cuanto a este salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe todos estos murieron, estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y saludándola con gozo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y dice en el verso 24, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 años, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuánto necesitamos nosotros que Dios nos abra nuestros ojos para que entendamos nosotros que nosotros tenemos una promesa grande de parte de Dios? Pero Satanás hoy, con los deleites pecaminosos,
está distrayendo a la humanidad para que la humanidad no pueda ver las promesas de Dios. Moisés, siendo un niño, lo escondieron. Cuando él fue creciendo, vio que sus hermanos eran maltratados en Egipto. Él escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites del pecado son temporales. No sé cuántos años Dios nos va a dar de vida, pero si te da 50 o 70, 80 y tú andas deleitándote en los pecados, se va a terminar. Los deleites pecaminosos llegan a su fin, no son para siempre. Todo lo que Satanás está promoviendo es temporal. Todo es temporal y todo se va a pasar. La Biblia dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué tremendo. Si nosotros no ponemos la mirada en el galardón, estamos perdidos. Los levitas no tenían posesión terrenal. Dios era su porción. Aarón no tenía tierras terrenales. Su heredad era Jehová. Los sacerdotes ni los levitas tenían posesión, tenían heredad terrenal en la tierra de Israel. Dios mismo era la porción, Dios era su herencia. Puesto que Dios era la porción y su heredad, no necesitaba ninguna otra porción ni otra heredad. ¿Estamos conformes con la heredad que Dios nos ha dado? Hoy Dios a la iglesia le ha dado una herencia, pero es posible que muchos de nosotros no lleguemos a disfrutar esa herencia que Dios nos ha designado. Porque los afanes, porque el dinero, porque las posesiones que hoy vemos en el mundo, cualquier persona anda buscando estas herencias. Allí se pierden años queriéndose ser ricos y millonarios, cuando Dios ya nos ha designado una herencia. ¿Estamos conformes con la herencia que Dios nos ha designado? Hay un pasaje aquí en Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Si nosotros no crecemos espiritualmente, no vamos a recibir la heredad. Solamente los creyentes que crezcan y maduren recibirán la heredad. Por eso la mayoría de gente cristiana se confunde con las Escrituras, porque no sabe discernir entre lo que hoy es nuestra herencia. No estamos hablando de nuestra salvación eterna. Esa ya la obtuvimos el día que nacimos de nuevo. Esa ya no la vamos a perder, pero sí es posible que perdamos la heredad que Dios ha designado hoy a nosotros, a la iglesia. Nuestra herencia es Cristo. Esta era la lucha que el apóstol San Pablo tenía con la iglesia, porque andaban muchos enseñando otras cosas que no era la verdad. Dice en Colosenses en el capítulo,
2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones entrelazados, ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, todas las riquezas. Si los israelitas no entran a Canaán, donde está la buena tierra, donde están las riquezas, todo el tiempo se iban a pelear. Porque hay tantos pleitos en todo el mundo? Porque no tienen las riquezas de Cristo, de la perfecta certidumbre de entendimiento hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Estamos hablando de que hoy con la iglesia, todos, universal, local, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos una heredad que Dios ha designado para nosotros. Si hoy estamos viviendo un fracaso como cristianos y no estamos contentos y siempre nos estamos quejando, es que no hemos entrado a la tierra prometida. Eso no quiere decir que no eres salvo. Los israelitas salieron de Egipto, pero 40 años perdidos en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida. Siempre se la pasaron peleándose porque ellos no supieron y no se dejaron conducir. En Colosenses 1:12 dice: dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. Dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. La mayoría de la gente creyente siempre anda buscando que el día que se muera irse al cielo. Eso es lo que la religión también enseña. Ahorita vive como tú quieras, haz las porquerías que hagas. Luego después, cuando te mueras, en la religión te dicen: con unas cuantas misas te sacamos del purgatorio. Y punto y arreglado. El cristiano, también leudado por falsas enseñanzas, está pensando que ya que se muera se va a ir al cielo. Y la heredad que hoy tenemos: nos morimos, pero nunca vivimos y nunca obtuvimos la herencia que hoy Dios nos ha dado. Dios nos ha dado hoy una herencia. Dios el Padre nos ha hecho aptos por medio de la redención de Dios el Hijo, mediante su santificación de Dios el Espíritu, para que participemos de Cristo todo inclusivo, la corporificación misma del Dios triuno procesado como la porción asignada a los santos. Una porción asignada. Esto se refiere a la porción de la herencia, como muestra el repartimiento de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Cuando fue repartida la tierra de Canaán, en Josué capítulo 14:1, los sacerdotes no tenían herencia, es Jehová su heredad. Hoy nosotros somos sacerdotes, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos los sacerdotes de Dios, los verdaderos, los nacidos de nuevo. Somos el sacerdocio santo, no los religiosos sacerdotes católicos y romanos. Nosotros somos sacerdotes. Aquí en la iglesia las mujeres son sacerdotes. Todos los que hemos recibido a Cristo somos sacerdotes, los hijos de Dios, como dice el apóstol San Pedro. Todos ya recibimos una heredad. Cuando nacimos de nuevo, Dios no nos dijo que nos iba a hacer millonarios terrenales, sino que nos iba a dar una herencia mejor que esas bienes materiales. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? La herencia de los creyentes es Cristo, el Cristo todo inclusivo. Él es la porción asignada a los santos.
como su herencia divina para su disfrute. Nosotros los hijos de Dios somos sus herederos, pero existe una condición para ser herederos de Cristo. No somos herederos simplemente por haber nacido de Dios, sino que después de nacer debemos crecer en la vida divina. Por eso el apóstol San Pedro exhorta a los hermanos a que tengan un crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 17 y en el verso 18. Hagamos una prueba. Primera de Pedro 3, 17 y 18. Tres 17 de la primera de Pedro y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados al justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 17 de la segunda del apóstol San Pedro. 3, en el verso 17, así como vosotros somos. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia. Creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Los apóstoles tenían bien claro, los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos tenían bien claro que los problemas de la iglesia no era porque no habían nacido de nuevo, no era porque ellos no eran cristianos, no, sino porque no tenían crecimiento. Por eso se peleaban, por eso discutían, porque no tenían un crecimiento. Cuando no hay un crecimiento, el creyente siempre está de mal humor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo vives? Ya como cristiano, ¿cuál es tu problema? Tu problema no es lo que tú estás pensando, es tu falta de crecimiento. Pedro exhorta a crecer en la gracia. Después de nacer debemos crecer en vida para llegar a ser hijos maduros, y luego debemos pasar por el sufrimiento para ser glorificados y llegar a ser herederos legítimos. Los creyentes maduros heredan la buena tierra, que es Cristo, nuestra buena tierra. Todos los creyentes inmaduros no entrarán, no disfrutarán todas las riquezas de la buena tierra, que es Cristo. El no buscar las riquezas de Cristo nos hace inmaduros. El conformarnos con un entendimiento sin buscar el crecimiento en vida nos hace inmaduros, nos hace ignorantes, nos hace débiles al no saber ni orar. Nuestra oración debe ser para que Dios nos transforme en vida y ser hijos maduros, ser hijos maduros. Y ser hijos maduros, dice en Pedro, en el capítulo que leímos de 3, 17 y 18, nos habla de crecer en la gracia. Este es un asunto de vida. Crecer en el conocimiento equivale a comprender por experiencia. Este es el crecimiento
Crecer en el conocimiento equivale a comprender por experiencia lo que Cristo es. Crecer en la gracia consiste en crecer por el abundante suministro de la vida eterna provista por el poder divino. Crecer en el conocimiento y en la gracia, esto es crecer al disfrutar la gracia y conocer la realidad de la verdad. Sin un crecimiento no podemos heredar. Si no crecemos, no hay herencia de parte de Dios. La herencia es para los hijos maduros, no para los niños. Hebreos en el capítulo 6, verso 1. Hebreos capítulo 6, en el verso 1. 6:1 de Hebreos. Ojalá que me vayan entendiendo. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos a la madurez. Aquí el apóstol San Pablo le está hablando a los hermanos. Maduro, hay un premio. Hay un premio. ¿Por qué hay tantos problemas dentro de la iglesia? Tantas divisiones. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. ¿Por qué hay tanta ansiedad y tanta preocupación? No hay crecimiento. No estamos contentos. ¿Qué diría Aarón y los levitas cuando les dijeron: ustedes no tienen herencia terrenal? Es Jehová su herencia. ¿Cómo estarían ellos? Hoy Dios dice: ustedes ya tienen una heredad, ya no le busquen. Dice el Señor: aquellos que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo. Dios no nos quiere hacer ricos aquí en la tierra, millonarios. Vean a la gente millonaria, los más ricos millonarios del mundo, cómo viven, cómo están, cómo anda su familia, cómo viven, cómo acaban, como locos. ¿Cuándo vamos a entender que lo que la iglesia necesita es el crecimiento? Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiendo la ignominia. Ignominia es no tener respeto de lo que Cristo logró en la cruz y ponerlo en vergüenza, que no pudo cambiarnos. Cuando un creyente anda en el fracaso, la vergüenza es para el Señor. No te puedo cambiar como cristiano, por eso andas así. Estas personas que está hablando en el capítulo 6, escuchaba yo a alguien por ahí decir que no eran cristianos. Estos eran cristianos. Estos eran personas creyentes. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y no obstante recayeron, serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia. Y déjeme decirle, aquí está hablando de un solo nacimiento. Nosotros cuando nacimos de nuevo, nacimos de Dios, no necesitamos otra vez nacer otra vez, de nuevo otra vez. No necesitamos nacer de nuestros padres la segunda vez, solamente una vez nacemos de nuestros padres y solamente una vez nacimos del Espíritu. Estos querían volver a nacer otra vez en el Espíritu, no pueden, no se puede.
porque estaban confundidos, pero tenían a los mejores maestros, los apóstoles que les estaban diciendo las verdades. ¿Cuánto anhelo yo que estas verdades se me hubieran impartido a mí de hace más de 30 años? Aunque aquí estaban estas verdades, yo no las podía ver, no las podía ver. ¿Por qué? ¿Por qué ando así? ¿Por qué me siento un cristiano fracasado? ¿Por qué tengo todo esto que me está matando? Satanás con sus pensamientos nos ataca. Yo no sé cómo, por qué. No soy cristiano, llegué a decir y llegué a pensar. Estos hombres habían caído, y el apóstol San Pablo lo está diciendo, que habían recaído y querían nuevamente, queriendo ser bautizados, y no avanzaban en su crecimiento. Dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos para los cuales es labrada participa de la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Por eso llegan a decir que estos no eran cristianos, porque van a ser quemados en el fuego. ¿Sabe lo que va a ser quemado en el fuego de nosotros? Si no llegamos a la madurez. Dios, cuando nosotros muramos inmaduros como estos, dice que va a ser quemada. Dice, estos serán salvos por fuego. Dios va a quemar todo esta vejez, esta manera de pensar, esta inmadurez. Si ahorita no queremos crecer, no nos va a ir muy bien cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Nada de bien nos va a ir. Nada. Aquí los espinos y los abrojos mencionados se refiere a las cosas tradicionales de la antigua religión de los creyentes hebreos. Ellos rechazaban y descalificaban y consideraban indigna la misma palabra. Esta palabra se usa para todos los creyentes, refiriéndose a su manera de pensar y a sus tradiciones y a sus costumbres. Los creyentes, una vez salvos, jamás podrán ser una verdadera maldición. Sin embargo, si no cultivan a Cristo, sino que se aferran a las cosas que no agradan a Dios, ellos están próximos a sufrir la maldición de padecer el castigo gubernamental de Dios. Esto se relaciona con la disciplina o castigo mencionado en Hebreos 12, 7 y 8. Estar próximo a ser maldecida es muy diferente de sufrir la perdición eterna, lo cual es la verdadera maldición. La tierra jamás podría ser quemada, pero lo que ellos producen sí puede ser quemado. Los creyentes jamás podrían ser quemados, pero todo lo que ellos producen que no concuerda con el plan y el propósito de Dios será quemado. Los creyentes son la tierra cultivada de Dios. Todo lo que ellos cultivan, que sea madera, heno o hojarasca, será quemado. 1 Corintios 3, 9 y 12. Producir espinos y abrojos en el verso 8 no está relacionado con la salvación. Atender a las cosas que hemos oído, ser diligentes para entrar en el reposo prometido. Hebreos 4, 11. Acercarnos al trono de la gracia, seguir adelante a la perfección, a la madurez. Cosas relacionadas con la salvación. Aquí la salvación se refiere a la plena salvación de Dios, es decir, a la salvación tan grande mencionada en Hebreos en el capítulo 2, en el verso 3, la cual incluye la salvación completa, la salvación de nuestra alma, la salvación asignada, librada de estar próximo a la maldición de sufrir el castigo gubernamental de Dios. Cristo, el
autor, el perfeccionador de nuestra fe. Los hijos de Dios somos herederos de todas las cosas. El Hijo fue designado heredero. Nosotros somos salvos para ser coherederos suyos, participantes de su herencia. La salvación tan grande mencionada en el verso 2 y 3 tiene la capacidad de salvarnos al grado de hacernos participantes junto con Él de su designación. Así que participamos de todo lo que Él hereda. Somos herederos. Aquí en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, es muy extenso y no es fácil determinarlo en 50 o 60 minutos. Pero sí puedo decirle en esta mañana lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles resultó firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está hablando de que vamos a perder la salvación eterna. Esto ha sido una confusión. ¿Cuántos años estuvimos pensando que nos íbamos a condenar si moríamos ya como cristianos y nos iban a ir al lago del fuego? Hoy todavía siguen discutiendo esas cosas. Ahí se la van a pasar no sé cuántos años si se pierde o no se pierde. Porque no se entiende, porque no entienden la Escritura. Aquí no está hablando de una perdición eterna. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Dios nos dio es muy grande. Primeramente nos rescató, nos salvó del mundo, nacimos de nuevo. Pero allí no queda, porque una vez que nacimos de nuevo, seguimos siendo creyentes cristianos muy carnales, muy mundanos. ¿Cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande si descuidamos esta salvación que Dios nos ha dado? Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales y prodigios. Esta salvación es muy grande. Aquí la salvación se refiere a lo mencionado en Hebreos 1:14. Esta es la plena salvación de Dios que va desde el perdón de los pecados hasta la participación del glorioso reino venidero. Esto no solo se refiere a lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, sino también a Cristo mismo, quien es poderoso para salvarnos a lo sumo. Hebreos 7:25. Cristo nos pudo salvar por completo, íntegramente, enteramente, perfectamente, hasta el fin y por la eternidad. Cristo, como sumo sacerdote, toma nuestro caso, intercediendo por nosotros. Él se presenta delante de Dios a nuestro favor y ora por nosotros para que seamos nosotros siervos de Dios y podamos ser introducidos completamente en el propósito de Dios. O sea que Dios nos perdonó, nos hizo sus hijos y Él dice en su palabra que nosotros debemos ser felices y disfrutar todo el tiempo y estar contentos, ¿cierto? Porque hay tanto coraje y tanto enojo y tantas cosas en nosotros los creyentes. ¿Acaso Dios no pudo cambiarnos o no puede? Cristo, como el Hijo de Dios, es decir, como Dios, y como el Hijo del hombre, es decir, como hombre, Él es nuestra salvación. Su persona maravillosa junto con su obra espléndida constituyen esta salvación tan grande, una salvación que ninguno de nosotros debe de descuidar. Nuestra negligencia será causa de que perdamos esta salvación. No vaya a estar pensando que usted ya como hijo de Dios ya no se va a ir al lago de fuego. Pero ¿cómo va a morir? Dios lo va a llamar a cuentas. Porque usted no cumplió el propósito de Dios cuando estuvo en la tierra. Viene un castigo gubernamental de Dios. Nuestra negligencia, el no buscar
El conformarnos nos va a hacer que perdamos esta heredad. La parte más preciosa de esta salvación tan grande, es de disfrutar a Cristo como nuestra vida salvadora y nuestro reposo en esta era. Cristo es nuestro sábado, nuestro reposo. ¿Cuántos guardan el sábado y no hacen nada del reposo? Su carácter no cambia, su manera de ser. Es que ellos están viendo el día, no ven a Cristo. Cristo es mi reposo. La parte más gloriosa de esta salvación tan grande, o sea, heredar el glorioso reino de Cristo en la era venidera. Estos dos puntos son plenamente desarrollados y tratados en los siguientes capítulos de este libro. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos lleve, que el Señor nos dirija cómo es el crecimiento al nacer como nuevas criaturas. ¿Cómo se da el crecimiento al nacer por medio de la regeneración? Los creyentes llegan a ser niños que pueden crecer en vida con miras a una salvación más grande, más amplia para el edificio de Dios, al ser nutridos por Dios con la leche espiritual. Crecer es un asunto de vida. En vida recibimos la vida divina por medio de la regeneración. Necesitamos crecer en esta vida. ¿En cuál vida? En la vida divina, en la vida de Dios. Y con esta vida, tomando la nutrición de la leche transmitida en la palabra de Dios, nosotros podemos tener un crecimiento en vida. El crecimiento que Dios nos da es en vida divina. Por medio de la vida divina, nosotros podemos crecer al recibir la palabra de Dios como leche, con los nutrientes para tener un crecimiento en vida. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver que esta es la que nosotros necesitamos para salir de todas las dificultades, de todos los problemas, de todo lo que nos rodea, Señor, de todos los pleitos, de todo lo que vemos, de todas las tentaciones perversas, de todo. Necesitamos crecer en vida. Danos el crecimiento, Señor, en vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús.